de la China: Confucianismo, Taoísmo y Teoría del Yin y Yang, creado por Laura Tafur y Rafael Argel. El confucianismo es un sistema ético y social que tuvo origen en la China feudal por las enseñanzas de Confucio. Es considerado una religión ya que cumple con tener un concepto de divinidad, una fe y un culto, pero esto solo hasta el primer milenio después de Cristo. Luego su concepto central fue acercándose a las fuerzas naturales y al espíritu racional propio del hombre. El confucianismo es un sistema ético y social que tuvo origen en la China feudal por las enseñanzas de Confucio. Es considerado una religión ya que cumple con tener un concepto de divinidad, una fe y un culto, pero esto solo hasta el primer milenio después de Cristo. Luego su concepto central fue acercándose a las fuerzas naturales y al espíritu racional propio del hombre. Confucio nació en el 551 a.C. en Zhou, noreste de China, en la cual se encontraba una época feudal, donde los señores feudales estaban en contra del gobierno imperial. Confucio dedicó su vida a resolver el problema político. Por esto es que su sistema de pensamiento intenta fundar una razón que domine tanto a la naturaleza como a los hombres. Se tuvieron en cuenta un conjunto de principios éticos y sociales que fueron: rectificación de los nombres, justicia y benevolencia, el conocimiento del Ming, piedad filial. La unificación del pensamiento era buscada por los distintos emperadores desde el momento en el que el príncipe de Qin obtuvo varias victorias sobre los estados feudales en que se dividía China hacia el año 221 a.C. El confucianismo, durante las dinastías Sui y Tang, China, su historia y cultura hasta 1800, se lo resucitó para apuntalar el poder del monarca y darle legitimidad a la monarquía. El gran desarrollo que alcanzó el budismo en esta época, la doctrina de Estado, hasta la nueva interrupción del imperio unificado en 1126 después de Cristo. El confucianismo fue desapareciéndose del concepto de un dios personal, confundiéndose este con las fuerzas naturales y con el espíritu racional propio del hombre. Chao Yun Ken 15. Es posible encontrar una línea de desarrollo que, partiendo de la primitiva sabiduría confuciana, evolucionará hasta concepciones cada vez más materialistas. La tierra no pertenece al rey ni al príncipe, sino al pueblo, ya que cultivándola el pueblo saca de ella con qué vivir y paga los impuestos del Estado. Tao Te Ching, el primer libro Yin. El confucianismo en China y su oposición al taoísmo es la mejor carta de credibilidad para el Tao Te Ching. De alguna manera, si este libro propone una vía yin o femenina para el éxito, está sembrando el camino para que también surja una oposición yang, más directa y agresiva. En el campo social podría decirse que si el confucianismo es la filosofía de los que han triunfado o esperan triunfar, el taoísmo es la de quienes han fracasado o han conocido la amargura y la vacuidad del éxito. Fruto del taoísmo sería, por el contrario, el individuo soñador e inconformista, el vagabundo tan amigo de la naturaleza y de la bruma como la embriaguez lírica. Y si ambas escuelas de pensamiento forman el árbol único del saber chino, por la misma razón, los dos tipos humanos pueden convivir en una misma persona. El buen caminante no deja huellas. El Tao Te Ching es seguramente uno de los libros más importantes y enigmáticos que ha producido el pensamiento oriental. La palabra Tao significa vía, camino. Algunos traductores, siguiendo una interpretación china más tardía, describen camino celeste debido a una correspondencia simbólica con la Vía Láctea. El taoísmo es esencialmente una doctrina iniciática que implica realizaciones en el orden metafísico y no místico. Por esta razón, y sin que eso signifique negar la existencia histórica de Lao Tzu,
La doctrina taoísta se dirige más hacia el mito y la cosmogonía que a la historia. Por esto, el simbolismo y las imágenes tienen mayor importancia que los hechos históricos en cuanto tales. Fuentes de la doctrina taoísta. Las remotas fuentes de la doctrina taoísta se hallan seguramente en los primeros desarrollos de la más antigua cultura china, que toma su denominación al río Amarillo, y de la gran llanura fertilizada por este río. De estas dos escuelas habría nacido el Chin, que es el libro de las mutaciones, obra metafísica y cosmológica que luego fue usada como oráculo imperial, a través de una serie de añadiduras y elaboraciones posteriores. Del Chin provienen las doctrinas confucianas, taoístas y la del Tao Te. La concepción del hombre en el taoísmo. La concepción del hombre se halla entonces relacionada con esta posición central. Por eso, el soberano, al celebrar los grandes sacrificios, tenía que estar situado en este centro. Si consideramos el taoísmo como una religión, tendríamos que clasificarlo entre las religiones del orden eterno del mundo, que en este caso tenía el hombre del Tao, en contraposiciones con aquellas que se fundamentan en la revelación histórica de Dios, es decir, en lo personal, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sería entonces una religión que pertenece al mismo grupo que el hinduismo y el budismo. Rapidito. Teoría del yin y del yang. Yin y yang representan cualidades generales del universo. Son como ser y no ser. Un par que representa lo más general después del Dao. No son una fuerza, ni una energía, ni una manifestación. En fin, no son particularidades, sino cualidades comunes a todos los fenómenos del universo. Por consiguiente, no es posible identificarlas con nada concreto y específico sin hacerlas perder su condición fundamental, que en este caso sería su carácter universal. A pesar de no coincidir con algo concreto, están presentes y se manifiestan en todos los fenómenos. Yin y Yang son dos principios o fundamentos que son tan diferentes que casi son opuestos, pero que no son antagónicos. Esto quiere decir que no son contrarios, pues son capaces de generarse mutuamente. A pesar de ser tan diferentes que parecen ser opuestos, son mutuamente dependientes al punto que aisladamente no pueden existir. Cuando uno de ellos se agota o desaparece, desaparecen los dos y se extingue el fenómeno. Yin y Yang se encuentran en un permanente equilibrio, establemente inestable, fluctuante, un incesante equilibrio dinámico. A la vez, Yin y Yang expresan también el carácter relativo de todos los cambios, de todas las transformaciones, de todos los acontecimientos, pues todo fenómeno es desde una perspectiva predominante el Yang, pero desde otro ángulo predominante el Yin. Yin y Yang implican 5 principios fundamentales que delimitan el contexto de la teoría que lo soportan al saber. El primero es el principio de la infinitud, del carácter infinito. El segundo, principio de oposición. Tercero, principio de la interdependencia. Cuarto, principio de crecimiento y decrecimiento. Quinto, principio de intertransformación. En estos 5 principios fundamentales se expresan con la genialidad privativa de la simpleza, el carácter relativo y reflexivo de todos los fenómenos, leyes y regularidades generales de la naturaleza, así como cualidades esenciales del pensamiento de Lao Tzu. Estos se pueden comprender mejor cuando los 4 últimos se organizan en 3 pares. Estos son oposición e interdependencia, crecimiento, decrecimiento y, por último, la intertransformación, que se refiere a la transformación del yin en el yang y del yang en el yin. Encontramos diferentes puntos en la teoría del yin y del yang. El primero es la oposición e interdependencia. Este par de principios se evidencian con claridad en las cualidades que se implican mutuamente al punto que mencionar la una sería expresar inevitablemente su contrario. También
Sus características se aprecian con claridad cuando se dice que lo anterior es yin y lo posterior es yang. Crecimiento y decrecimiento. Si yin y yang son casi opuestos o inversos y mutuamente dependientes, y si son además expresión y consecuencia de un equilibrio fluctuante, es indispensable que si uno de ellos crece, el otro decrezca. De no ser así, no estaríamos en presencia de un equilibrio dinámico, sino de su progresión ya positiva, ya negativa, más allá de todo control. El principio crecimiento-decrecimiento es la expresión del cambio, de la mutuación en un nivel esencialmente cuantitativo. En este par dinámico, crecer significa ganar, reforzar, fortalecer e incrementar, mientras que decrecer implica perder, debilitar, disminuir en resistencia y decremento. Un ejemplo claro de esto puede ser que cuando se pierden líquidos corporales en exceso, tiende a aumentar la temperatura, pudiendo llegar a la fiebre, y cuando se retienen líquidos excesivamente, la temperatura corporal tiende a disminuir. Muchas gracias.